Muy buenas tardes, estamos aquí en una nueva edición de Mesa UP, mi nombre es Sara Santamaría y nos encontramos para tocar un tema bastante importante que se ha dado en esta semana, que es el tema de la reconstrucción. El día martes de la presente semana ha sido aprobada la nueva ley para las acciones de reconstrucción y bueno, que va a dar el marco legal a estas acciones que se van a realizar en base al paso del fenómeno del Niño Costero. Entonces nos encontramos aquí con dos especialistas de nuestra casa de estudios, que es José Díaz. Él es profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico y además también es profesor de la Escuela de Posgrado. También nos encontramos con Carlos Parodi, él es investigador y profesor principal de la Universidad del Pacífico, además también es jefe del Departamento de Economía de la universidad y a la vez también es profesor de la Escuela de Gestión Pública y de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico. Muy bienvenidos, muchas gracias por estar aquí en esta oportunidad. Muchas gracias. Queremos conversar con ustedes sobre algunos puntos sobre esta ley de la reconstrucción. Entre ellos nos encontramos con la creación de esta autoridad que va a ser la encargada de liderar, de ejecutar todo este plan de reconstrucción. Sabemos que en el plazo de 90 días se va a dar a conocer este comité que se está formando, que va a estar adscrita a la PCM. Otro punto que queremos tocar el día de hoy es sobre, aparte de la creación, queremos ver cuál va a ser la posición de la Contraloría General de la República para ver el tema de la fiscalización, el tema de cómo va a manejarse directamente con esta autoridad y a la vez también queremos ver cuál va a ser la participación de los gobiernos locales y regionales que también van a contribuir para participar de este plan de reconstrucción. Entonces, coméntenos un poco sobre esta ley, sobre qué abarca y qué acciones tendría. Sí, muchas gracias, Sara. Creo que lo primero que hay que tener claro es que la ley lo que hace es diseñar un marco general. Un marco general que dentro del mismo se va a crear el plan de reconstrucción con cambio. Este plan, en principio, va a ser preparado por una autoridad que va a tener rango ministerial y que tiene 90 días para presentar el plan de reconstrucción con cambio al Consejo de Ministros, que será el ente encargado de aprobarlo. Quiere decir que en los siguientes 90 días, esta autoridad que todavía no ha sido nombrada, esta autoridad va a trabajar creando el plan y a partir del día 91 suponemos que va a comenzar recién a implementarse. Bueno, sí, también en el concepto de la creación de esta entidad, una de las cosas que se ha preguntado es por qué se tiene que dar una unidad especial o una entidad que ejecute esta reconstrucción. Hay diagnósticos que se han hecho en la OCDE, en el Banco Mundial, en BID, que habla de que el Estado no está funcionando, o sea, los sistemas administrativos con los sistemas funcionales y los niveles de gobierno no articulan. Entonces, lo que está creando a la hora que se crea esta organización, se están levantando ciertos candados como para liberar estos sistemas administrativos, como el sistema de adquisiciones, la parte presupuestal, algunos elementos de control, ¿no?, que faciliten el cumplimiento de los objetivos y las estrategias que corresponden a la emergencia por desastres naturales, ¿no? Entonces, esta organización tiene por finalidad cumplir ese rol y esa función, ¿no? Entonces esperamos que en el tiempo que le han designado, que ha sido 3 años, logre los objetivos planteados, para el cual requiere un plan, ¿no? Lo que justo conversábamos antes era, en el plazo de 90 días, de estos 90 días, recién se va a presentar a las personas, o bueno, a los ministros que van a conformar este comité. Pero ¿qué va a pasar con los damnificados que están ahorita, que necesitan ayuda durante estos 90 días? Las entidades del Estado están funcionando porque la ley de gestión de desastres todavía está en funciones, ¿no? No ha cambiado,
su organización está funcionando, el INDECI y las organizaciones del Estado están funcionando y están haciendo el proceso de rehabilitación. Entonces, una vez que esta autoridad empieza a asumir las funciones, se empezarán a trasladar las competencias, ¿no? Las competencias necesarias sobre estas funciones que están desarrollando específicamente el INDECI, ¿no? Porque el INDECI, de acuerdo a la ley, es encargado de la rehabilitación, ¿no? El problema coyuntural es que las personas están viviendo en este momento en 157 albergues, ¿no? Que el albergue es una posición transitoria. Se tiene que mantener esa condición de bienestar y salubridad en el tiempo, porque si no va a crearse un problema mayor, ¿no? Un problema de salud. Sí, y yo quería insistir en el comentario de Pepe, creo que es muy acertado, en el sentido que en estos 90 días hay un grupo grande de damnificados que se va a mantener en estos albergues, y esto no significa que en el día 91 ya van a tener una vivienda o todo listo, sino que ahí recién comienza a hacerse. Entonces imaginemos una figura como esta, que el día 91 se aprueba el plan y se comienza a implementar el día 92. Como no se puede hacer todo al mismo tiempo, habrán localidades por las cuales se comienzan, localidades que van, digamos, que vienen después. Quiere decir que estamos hablando de peruanos como nosotros que van a estar durante un tiempo largo viviendo en albergues, mucho más allá de 90 días. Creo que es crucial que en estos 90 días la capacidad de gestión de INDECI y de otros organismos que están en este momento encargados de esas personas se mantenga, porque pareciera como que la emergencia ya pasó, y la verdad es que para muchos peruanos la emergencia todavía no ha pasado. Entonces hay que estar alertas y hay que insistir en que todavía la situación es de emergencia. Cierto, la situación natural ya terminó o está terminando, pero la vida de las personas y el futuro de esas personas todavía tiene dificultades. Hace unos días la Cámara de Comercio estimó que el número de pobres, sumando 5 regiones del norte de Perú, aumentaría en 722.000 personas. Si tomamos en cuenta que esas 5 regiones tienen más o menos casi 6 millones de habitantes, estamos hablando que el 10% de habitantes de esas 5 regiones del norte van a caer en situación de pobreza, y esa es una situación bien complicada. Entonces hay que estar alerta a esto de acá. Por ejemplo, bueno, ahora con la creación de esta autoridad, ellos van a tener o van a gozar de autonomía funcional, administrativa, técnica y económica. Con respecto al tema económico, ¿cómo se va a manejar el tema de la cantidad que se necesita para poner en marcha el plan de reconstrucción? ¿De dónde van a salir esos fondos? ¿Cómo se va a manejar? Porque nuestro déficit fiscal hasta febrero de este año ha sido de 2.7. ¿Cómo se va a ver el panorama económico? El artículo 5 de la ley señala que el dinero saldrá de un fondo para la prevención y reconstrucción tras desastres, un fondo que se llama FONDES, que es por sus siglas FONDES, pero ese FONDES es alimentado por dinero que viene del Ministerio de Economía y Finanzas. De acuerdo con la información que está en la web del MEF, lo que tenemos en este momento en el FONDES son 1.088 millones de soles, digamos 300 millones de dólares. Lo importante acá es que los estimados, cierto que son estimados, que no tenemos ninguna cifra cerrada, fluctúan entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, que es lo que se necesita para reconstruir el país. Entonces estamos hablando de una diferencia enorme. O sea, para ponerlo en términos castellanos, el FONDES no alcanza. Sin embargo, cuando uno entra a la ley de creación del FONDES, encuentra que el FONDES prevé que el MEF se pueda endeudar, lo llama líneas de crédito contingentes, por un monto hasta de 3.700 millones de dólares. O sea, quiere decir que lo que falte para inyectar dinero en el sentido de usarlo para la reconstrucción va a salir básicamente de deuda, y eso va a tener un correlato en un tema fiscal. El problema fiscal va a surgir porque el gobierno, dada la emergencia, va a tener que gastar mucho más de lo que tenía previsto con respecto de los ingresos que tiene, y esa diferencia se tiene que cubrir con deuda. Solamente un dato adicional antes de la intervención de Pepe.
Los datos que tenemos hasta ahora muestran que en el primer trimestre de este año, de enero a marzo, los ingresos tributarios, que son la fuente más sana para obtener el dinero para reconstrucción, han caído 8% en el primer trimestre. Y en el mes de marzo solamente ha caído el 13%. O sea, probablemente, para ponerlo en términos coloquiales, el hueco sea mucho más grande y por eso se requiere endeudar más al país. Sí, bueno, en adición, el presidente del Consejo de Ministros en el Congreso de la República expuso sobre unos países y organizaciones donantes, ¿no? Tengo entendido que hay una cifra importante de el dinero que sería bueno que se haga pública, que va a apoyar esta reconstrucción, y parte de la tarea que está teniendo esta organización también es manejar las donaciones, ¿no? Que también es un elemento bastante bueno, porque esto tenía un proceso complejo en el Ministerio de Economía y Finanzas para administrarlas a los donantes, ¿no? Pero la limitación a veces con las donaciones es que hay países que donan para temas concretos, ¿no? O sea, no necesariamente a libre disponibilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que administrar esta entidad. Lo que me falta es la cifra exacta que representa donaciones, que también ha habido fuertes sumas que han donado los privados, ¿no? O sea, los privados locales, que por esta magnífica solidaridad que ha tenido la población peruana para responder a esta emergencia, que se espera que se siga lanzando esta donación de esta manera, ¿no? Justo tenemos una pregunta de un usuario de nuestras redes sociales, a nivel de Facebook, de Diestra Vidal Aldimar. ¿Cómo garantizar el tema de confianza y de control en el uso adecuado de los recursos y el tiempo de cumplimiento? Probablemente el principal problema que en este momento tiene el plan es que el contexto general es un contexto de desconfianza y baja credibilidad. Ese es un problema no del plan, ese es un problema del país en este momento en general. Me parece que va a depender en gran parte básicamente de dos cosas. Primero, de la persona que sea encargada como director ejecutivo del plan. Creo que tiene que ser una persona absolutamente limpia, transparente en el pasado. Y en segundo lugar, va a depender mucho de la participación de los gobiernos locales y la población local. Es decir, los ciudadanos tenemos que ayudar a que esta confianza en el plan de reconstrucción se refleje en una gestión eficiente y transparente. No hay otra forma, no hay otra manera. Y por otro lado está el tema de la Contraloría, que se lo quiero dejar a Pepe, que es más experto en este tema. Sí, el tema de la confianza, voy a tomar un poco de las experiencias internacionales, ¿no? Los colombianos, el gobierno colombiano ha venido en varias oportunidades a explicarnos cómo han estado manejando el tema de la descentralización en su país, y establecieron 3 líneas en el tema de la confianza. Primero, un planeamiento estratégico muy bien diseñado. La segunda es el cumplimiento, o sea, la rendición de cuentas. O sea, ya la confianza se genera en la medida de que uno promete algo, y esa promesa está puesta en el planeamiento, y rinde cuenta al final de la acción y la intervención. Y la tercera eje es la exigencia de un ciudadano, o sea, un ciudadano exigente que cumpla normas, funciones, y que exija a sus autoridades estándares internacionales de sus condiciones de vida, logra este nivel de confianza. Y por el lado de la asignación de los recursos, ¿cómo lo manejó Chile? Chile lo ha manejado a través de uno de los ejes de las unidades de cumplimiento, o las conocidas en inglés como Delivery Units, fue la reconstrucción. Entonces, las Delivery Units es un gestor
que articula y logra tender puentes y levantar barreras desde el punto de vista legal y funcional para cumplir el objetivo, ¿no? Entonces, el tema del manejo de presupuesto podría orientarse con estas unidades que han funcionado muy bien en Chile, ¿no? Las de Libre. Abarcando el siguiente tema sobre la participación de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, justo tenemos una pregunta de un usuario también de Facebook, Juan Carlos Ladines Azalia. La pregunta es, sobre los mecanismos de control, ¿qué propuestas hay a nivel de gobierno regional para hacer el gasto más eficiente? Sí, bueno, con respecto a los gobiernos regionales y los gobiernos locales, la propuesta es lo que ha planteado el presidente de la PCM, el ministro Zavala, no concretamente para este plan, pero sí para, como política de gobierno, las unidades de cumplimiento, ¿no? Las de que ha puesto ya un gestor a cargo y ya se han desplegado sobre los 6 ejes fundamentales del plan de gobierno para articular los niveles de gobierno municipal y local, ¿no? Entonces, porque esto es las unidades de cumplimiento son un levantador de vallas, ¿no? Y acelerar el proceso y generar confianza. Ese es el efecto que se ha provocado en casi todos los países que se ha usado, ¿no? Esto nació en Inglaterra en el año 2011. Yo quería agregar que digamos que se quiera reconstruir, digamos, una carretera en cierto distrito del norte del país. En principio, lo que la autoridad va a ver es lo siguiente: el gobierno local puede hacerlo, es decir, el gobierno local está en condiciones de hacerlo. Si la respuesta es sí, entonces el gobierno local procede. Pero en caso la autoridad vea que el gobierno local no está en condiciones, pasa al siguiente nivel, que es el gobierno regional, y se hace la misma pregunta: ¿el gobierno regional tiene la capacidad de gestión para hacer adecuadamente la carretera de manera transparente, eficiente y eficaz? Si la respuesta es sí, lo hace. Si la respuesta es no, entonces la autoridad misma se encarga directamente de hacer esa carretera en el distrito en cuestión. Es decir, es como un rol subsidiario el que va a tener en cierto sentido la autoridad, pero va a buscar aquel nivel de gobierno que tenga la mejor capacidad de gestión, que al mismo tiempo sea lo más transparente posible y que, como dijo Pepe bien hace un rato, proceda en la rendición de cuentas, es decir, la población pueda exigirle al ente encargado que esto efectivamente se haga. Por eso creo que la palabra clave para todo este plan es transparencia. Tiene que haber transparencia. El usuario Sergio Vázquez Urrelo nos consulta: ¿cree que es buen momento para poner sobre la mesa el prometido Ministerio de Apoyo a las Regiones? Bueno, lo que está en cuestión ahora es si este nuevo enfoque de cómo plantear una emergencia es una buena práctica, ¿no? Es una buena práctica no solamente para atender emergencias, sino para que funcione el Estado en general, ¿no? Entonces, si esta entidad tiene éxito, que espero que sí la tenga con todo corazón, de verdad, y ahí la pregunta sería, bueno, tenemos que revisar el proceso de descentralización para ver cómo está incluyendo herramientas que combinen desconcentración y descentralización en simultáneo, ya de revisar la ley orgánica del Poder Ejecutivo, etcétera, y poder ya hacer que el Estado funcione mejor como nos está pidiendo la OCDE, ¿no? Yo dudo específicamente que crear un ministerio para que se logre objetivos va a generar más barreras en los gobiernos regionales y locales, ¿no? Porque el enfoque estratégico de la descentralización es que las acciones de gobierno se lleven más cerca al ciudadano. Y llevarlo más cerca al ciudadano significa los gobiernos locales.
Sí, solamente para complementar muy brevemente la idea de Pepe, yo estoy totalmente de acuerdo con Pepe. Creo que esta es una oportunidad en todo caso para ver si este mecanismo es un mecanismo que eventualmente funciona. Creo también, igual que Pepe, que crear un ministerio es agregar barreras y trabas, más de las que hay. Entonces, a lo mejor un mecanismo como este puede ser un mecanismo que, si bien es cierto no tiene por qué ser permanente, sí puede ser una buena práctica para que cada vez que ocurra este evento u otros eventos de este tipo se pongan en marcha de manera inmediata. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, José. Bueno, vamos finalizando nuestra mesa UP. Esperemos que estas acciones de reconstrucción se puedan dar con la mayor velocidad posible para apoyar a los damnificados que ahorita necesitan mucho del Estado, realmente. Bueno, estuvimos con Carlos Parodi, investigador y profesor principal de la Universidad del Pacífico, además jefe del Departamento Académico de Economía, y con José Díaz Ismodes, que también, bueno, es profesor de la Escuela de Gestión Pública y profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.